y comencé a Claro. desarrollar tecnología en la nube. Ah, mira. Y lo que vamos a ver, inteligencia artificial existe desde los años 80, incluso desde antes. Ah, no sabíamos nosotros. Exacto. Y si quieren, después, antes de las preguntas, les doy un poco de contexto para que puedan entender. Porque cuando vi las preguntas dije, qué emocionante, Sí, o sea, es muy pensado, todas las preguntas están muy sí. bien hechas, pero enseguida me saltó una duda y es no solo de ustedes, sino del medio, que el medio Sí. realmente entiende qué es inteligencia artificial, qué es y qué no es, dónde estamos y dónde podemos llegar. Es una gran pregunta. Nosotros no estamos sorprendiéndonos porque de hecho tuvimos una entrevista el día anterior con un abogado del Poder Judicial de Tucumán, de una provincia de acá de Argentina, y nos hizo una demostración en vivo de cómo se puede usar la inteligencia artificial para romper barreras. O sea, estamos aprendiendo un montón. Más si vos nos puedes enseñar, perfecto. Entonces, soy ingeniero como tal, he trabajado en Sí. laboratorios, obvio, he estado en corporaciones acá en los Estados Unidos. Ujú. Eh, de broma en broma, por ejemplo, el tema del streaming lo hice también, lo comencé a desarrollar con mis equipos y hay algunos Sí, clientes acá en los Estados Unidos, lo hice a título de corporación, a título personal, el poder de la sí. computadora. Entonces he estado haciendo, desarrollando, generando y vendiendo soluciones y todo este tipo de cosas. Y ahora justamente el tema del AI llegó y es muy interesante lo que está pasando. ¿Para qué? Perfecto, perfecto. ¿Te parece si empezamos con una pregunta? Dale, pregunten todo lo que quieren y si no les molesta, primero cuando haga la pregunta le pongo contexto para que puedan entender un poco por dónde viene todo. Por favor, no, por favor, eso suma un montón. Eso Así. libre. Eh, Bueno, nada, primero nosotros nos basamos en cuatro ejes todo el trabajo. Primero, ver la inteligencia artificial sobre como un dispositivo de vigilancia en parte y el discurso de verdad que esta maneja. Y es la primera pregunta que queremos hacer, como de qué manera percibe usted que la inteligencia artificial actúa como un dispositivo de vigilancia en la sociedad. Perfecto. Habría primero que definir qué es vigilancia. ok, Vigilancia, obviamente. Entonces, primero, bueno, la inteligencia artificial no crea nada. La inteligencia artificial tú le pones reglas. Incluso, por ejemplo, la primera regla que, por ejemplo, lo más básico que se le enseña es, por ejemplo, qué es una línea, aunque suene tonto. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, tú tienes atrás una guitarra, sí, entonces justamente lo primero se comienza a enseñarles, haz de cuenta que tienes una matriz de 8 por 8. Y en sí, cada grafiquito, como cuando éramos chiquitos, comenzábamos a pintar para dibujar con píxeles la guitarra. Luego le enseñas a la computadora, ok, esto está lleno, esto está vacío. Esta sucesión de líneas, de píxeles, representa una sí, línea. Sucede exactamente en el tema de seguridad. Tú ok, le creas reglas y justamente comienza a determinar si estás, primero, si estás dentro o fuera de la regla. No te permite decir, inferir como un ser humano, este está fuera de la regla como tal, a lo mejor si hace hasta 3 4 5 cosas, lo traigo a la regla y funciona. No, es blanco o negro, está o no está. Entonces, el perfecto. ser humano es el que define qué es lo que hay. Por ejemplo, me imagino que ustedes en las clases de leyes les dieron lógica matemática. No, o sea, esta carrera no tiene matemática. Ok. Entonces, usemos Sí, conceptos básicos de filosofía. Y vamos a sí, lo más básico. Pienso, luego existo. sí, Si el primer enunciado es verdadero, puedes inferir cualquier cosa del segundo. Pero sí, ¿qué pasa cuando comienzas a combinar varios enunciados? El cielo es negro y tengo otros de verdad. Cualquier conclusión que venga después es falsa. sí, Cuando estás en un debate, tú presentas argumentos y el trabajo del juego del debate es nulificar algunos argumentos para que la conclusión sea falsa. perfecto. Eso es inteligencia artificial hoy. Ok. O sea, tiene que quedar claro que no crea nada. Nosotros les ponemos las reglas para usarlo como herramienta, digamos, más que otra cosa. Bueno, de hecho en realidad no existe la inteligencia artificial, aunque suene tonto lo que estoy diciendo. Ok. Hay No, no, tres, no, sí entiendo. hay tres conceptos básicos al día de hoy. Deep Learning, Machine Learning y inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial es cuando ya es casi casi como sentient, que la máquina Ok, solita se reconoce, sabe que existe, que puede hacer algo y sabe sus reglas y puede hacer. No estamos allá, ni cercanamente. claro. Hay tres tipos de procesadores, y sorry, pero insisto, para poder llegar a la que decías, tres tipos de Sí, procesadores. El Intel, el CPU,
Si Sí. tienes una Mac, tienes un GPU. Todo lo de Bitcoin, todo lo de blockchain, todo lo de criptomonedas usa GPUs porque son procesadores paralelos de alto rendimiento. Y el tercero que está por llegar son los quantum chips. Quantum chips recién están en sus partes más iniciales, no hay computadoras con eso. Y los GPUs es lo más rápido que hay por hoy. Y Bien. justamente eso es lo que ha permitido, más en la nube, poder simular algo de inteligencia, pero no es real. Es justamente cómo reconoces patrones, qué sabes, que no hay automatización y optimización. Entonces, volviendo al tema de seguridad, vigilancia, entonces justamente es, digamos que tienes un perímetro y Sí. le dices, si estás dentro, estás bien, si estás fuera, tienes una alerta. Lo Ok. siguiente que debería hacer es, si tengo un animal que está saltando, al animal no lo puedes controlar, entonces que Sí. primero reconozcan al animal para que está justamente cumpliendo o rompiendo la ley. Luego, si es un ser humano, que distinga si es un niño o si es un adulto. E incluso después puede llegar, si el ser humano viste un color azul, estamos bien, pero si viste un color naranja, estamos mal. Bien. En ciertos horarios, si el humano está en ciertas horas, está perfecto y cumple las reglas, ¿verdad? Sí. Lo dice que está perfecto y si no está a ciertas horas, lo pones mal. Entonces, si te das cuenta, es un número de reglas que primero pones y Está luego bien. justamente... Pero yo la duda que tengo ahí, si nosotros usamos, por ejemplo, una herramienta como ChatGPT o cualquiera, y le subimos información nuestra personal, o ya sea de nuestro trabajo, es confidencial, ¿qué dice que las empresas que son dueñas de estas herramientas como ChatGPT o digamos, de estas AIs, no pueden robar nuestros datos y venderlas? Primero aclaremos un concepto de ChatGPT. Sí. Tienes Sí. la base de datos, Sí. que es todo lo que le colocas. Sí. Tienes el motor de inteligencia artificial o deep learning o machine learning, que es justamente Sí. cómo manipula la data. Mm. El chat GPT no es inteligencia artificial, se llama LLM. Ok. Y es lo más nuevo que hay. Por eso decía que inteligencia artificial, lo que conocemos y que hablamos, desde los No 80. existe. Ok. El LLM lo que hace es lo que estamos haciendo tú y yo. Bien. Usa en las palabras humanas sin tener que escribir código, Mm. o puede usar ahora voz para poder interactuar contra el cerebro y contra los datos para poder hacer respuesta y como se fuera. Entonces, usemos ahora tu pregunta. Sí. Y por ejemplo, me imagino que todos vemos televisión y todos pirateamos televisión. Sí. Es lo normal. Sí. Era normal. Si eso se puede piratear y tiene una industria de 100 años, no hay forma de evitarlo del otro lado tampoco. Claro. No hay. Ahora, hay conceptos. Y por ejemplo, también estuve metido en temas justamente de lo que se llama marcas de agua. Bien. Digitalmente, tú puedes agregar una marca de agua a todo el contenido porque es digital. Déjame darte Sí. otra vez un ejemplo. Si miras, por ejemplo, la pared que tiene atrás, tú tienes Sí. atrás, tienes blanco y tienes sombras. Sí. La computadora no entiende ni blanco ni grises. Coge los Ok. píxeles y le da valores entre 0 y 1. Entonces, lo que hace la computadora para las marcas de agua y lo que hay que comenzar a hacer ahora es, cuando mandas, por ejemplo, un archivo de Word, Sí. primero, al inicio del archivo de Word, o sea, el archivo como file, el digital, le Sí. pones estos códigos de marcas de agua. Dentro de aquí, por ejemplo, cuando haces en Word, si te das cuenta que a veces puedes ponerle como una imagen, Sí. es una marca de agua dentro de la imagen, pero también dentro. Haz de cuenta que es como un tren. Bien. El tren y los carriles. Entonces, eso es un archivo. Entonces, en diferentes partes del tren, tú pones marcas para que en cualquier momento dices, este es mío. Yo lo creé. Te pongo un ejemplo cómo se aplica el día de hoy. Hashtags. Claro. Vas a la red, pones un hashtag y sale cualquier cosa. Ese equivalente de hashtag embebido en ese tren que te acabo de decir son las marcas digitales para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando hoy los humanos escribimos un archivo en Word, nunca le agregamos nada. Porque no No. estamos acostumbrados, es lo normal. El ser humano no lo piensa así, el que está metido en teología lo hace. Claro. Entonces, Para decir es mío. tal cual. Entonces, pero hay formas de hacerlo. El Internet se maneja con marcas. Ponte mira lo que estamos haciendo ahora. Yo no sé dónde estás tú, tampoco dónde está Sofía. No. Sin embargo, la red sabe cómo conectarnos a todos. Porque hubo un Sí. aplicativo que dijo, la encuentro, los conecto y mantiene la comunicación andando porque tiene estas marcas. Entonces, la tecnología ya existe, hay que comenzar a usarla. Perfecto. Perfecto. Muy claro todo. Muy claro todo. Gracias por el contexto, ayuda un montón.
La siguiente pregunta, vamos a hacer alguna sobre multiculturalismo, quizás en el contexto más global, no tan argentino, le podemos hablar más que ya vos estás en Miami, podemos tener una visión más global y nos sirve. ¿Cómo pensás que, bueno, igual quizás un poco, digo, conectado a lo que decías de que nos está uniendo ahora la tecnología, pero cómo pensás que puede fomentar la IA o dificultar, en todo caso también como te parezca, el diálogo entre países, entre personas, cómo nos puede acercar, cómo nos puede... Corromper las culturales y ideológicas y demás. En Latinoamérica hay casi como 40 países. Sí. Y cada uno tiene interesantemente su propia versión del español. Eso es así. Hoy, con la experiencia y con toda la cantidad de medios que tenemos disponibles, es muy común entender la jerga argentina, la jerga chilena, la peruana, la colombiana, ecuatoriana y sucesivamente. Porque el ser humano procesa información de una manera sumamente rápida. Si a eso le asumas lenguajes justamente europeos o rusos, el intérprete tiene la capacidad de reconocer rápidamente y casi en cuestión de segundos poder decirte lo que está pasando. Asumamos ese mismo, y ese es el concepto manual. Entonces, si a la inteligencia, bueno, en este caso, al motor de base de datos inteligencia artificial, le alimentas los diferentes, por ejemplo, todo el lenguaje, Sí. ciertas reglas de sintaxis, libros famosos de cada cultura, la computadora, el LLM, va a entenderlos todos. Y él te va a decir, este es argentino, este es chileno, a este le gusta esto, a este no le gusta otro. Esta palabra que significa en Argentina esto, en el otro país significa lo contrario, y te lo presenta. Porque eso es lo que usa, lo que estamos hablando de inteligencia artificial o LLM. Combina la gran capacidad de poder combinar un sinnúmero de datos y en cuestión de segundos decirte qué es y qué no es. Entonces, volviendo al tema cultural, sí, nos va a unir mucho. Nos va a permitir incluso tener el equivalente a un lenguaje o cultura universal que todos podríamos acceder rápidamente y evitar justamente este tipo, a veces que digo una palabra que no es la correcta y se malinterpreta del otro lado. Perfecto, perfecto, muy claro. Sí, y yo creo que ChatGPT ya tiene cargado, porque si vos le pedís que hable con un español medio colombiano, te lo hace, ¿no? ChatGPT está limitado en el tiempo. Si le preguntas algo, dame información de hoy día, te va a decir, sorry, estoy conectado hace un año atrás. Claro. Hay otras herramientas LLMs que están conectados a motores de búsqueda local. Ahora, mira lo siguiente, porque es gracioso. Todos usamos Google. Sí. Y lo llevamos usando 20 y tantos años. Sí. Cuando tú pones palabras en el buscador de Google, te trae son páginas de todo el mundo y todo lo que he guardado en los últimos 20 y tantos años. Cuando te vas a un LLM, tú pones y realmente escribes lo que piensas. Y la computadora lo que te va a traer es lo que está guardado en el motor, primero en la base de datos. Por eso que, por ejemplo, te voy a una, si quieren cuando úsenla, se llama Perplexity. Esa está en tiempo real. Tiene muchos datos conectados, pero el volumen de información que está guardado en cualquiera de estas no se acerca ni medianamente a lo que tiene guardado Google. Okay. Entonces, eventualmente, por ejemplo, Google, Microsoft y este tipo de compañías, ellas van a ser los nuevos ChatGPT, los LLMs. Claro, porque hoy si usamos el de Meta, por ejemplo, o el de Google, el de Microsoft, el AI no es tan bueno como el de ChatGPT, o sea, no tiene tantas funciones. ¿Eso por qué es? Porque el negocio de ellos no está listo para abrirse. ¿Cómo hace Google? Google hace plata por la cantidad de páginas que tiene guardadas y por lo que la gente le paga para que a propósito una página esté más arriba que la otra. Claro. No hay eso todavía, ese no es el propósito del LLM. El propósito del LLM es como cuando vas a la biblioteca, tienes todo, tú decides qué estudiar, qué hacer, qué consultar, es exactamente lo que hace. Entonces, al momento son propósitos diferentes. Google, Microsoft están diseñados a monetizar lo que tienen. Los LLM que están dispuestos es justamente a tratar de manipular data, compilar data y entregarte resultados. ¿Sí? Pasar de datos a información e inteligencia. O sea, cuando el LLM no sé si se transforme, pero cuando la gente lo empiece a usar únicamente como motor de búsqueda, lo empiece a utilizar como fuente de información,
sea, más amplio para todos, ahí va a ser el negocio de estas grandes empresas. Es correcto, y no solo eso. Te dije que justamente la cantidad de datos guardada, Sí, hoy por hoy, tienen que entrenar a esos motores que te decía de búsqueda que están en la mitad, a los cerebritos de AI. Y la única forma, ya no puedes con matemáticas, ya no puedes con simulación, todos somos conejillos de indias. claro. No, te voy a explicar por qué. Lo que nos están haciendo, por eso que nos están dando todo gratis, si te das cuenta. Claro, se va mejorando, ¿no? Van aprendiendo de nosotros. Mm. Por ejemplo, si te das cuenta cuando escribes en el celular, que eventualmente él ya sabe la siguiente palabra que vas a escribir. Sí, en el mail, cuando estés en el mail te completan las palabras. Pero ¿te has preguntado cómo lo hace? No, Coge a 1000 personas, analiza la cantidad de las palabras que ellos usan, la secuencia de palabras y rápidamente tienes un patrón. Haz el siguiente ejercicio. En el mismo ChatGPT me imagino que sabe subir archivos. sí, Dale. Cuando tengas tiempo, ahora dile cuántas Sí. palabras utiliza la palabra como. Y te va a decir tantas veces. ¿Cuántas veces después de la palabra de como, cuál es la palabra más común que, por ejemplo, en Argentina se usa o que en diferentes países? Es cálculo matemático en tiempo real. Y al crear ese tipo de patrones es lo que te dice justamente lo que estamos hablando. claro, y va aprendiendo de nosotros y se va alimentando. O sea, no son tan buenos, no es que nos lo dan gratis porque sí, No, sino para mejorar. mejorar exactamente. Sí, 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 sí. Y vos queremos hablar un poquito quizás más de leyes, pero me parece interesante también usar como digamos, esta entrevista. ¿Qué te parece la regulación que hay ahora para la inteligencia artificial en general en cuanto a leyes? Sabemos que Europa hace poco sacó para toda la Comunidad Europea una regulación bastante grande, donde hay varios países donde no están pudiendo desarrollar más inteligencia artificial. En Estados Unidos pasa que quizás Elon Musk y los demás entiendo que están también tratando de ralentizar un poco todo para que no sea tan fuerte no entiendo tanto, no estoy hablando un poco de la ignorancia, pero un poco de lo que escuchamos. No sé qué pensás de todo eso, hablando más del lado de si tiene que haber una ley, no tiene que haber una ley, lo que a vos te parece. Cuando te dije que hacía tecnología, en realidad hacía tecnología 5 años en el futuro. Mirá, Entonces, todo lo que, por lo general, lo que estamos en tecnología desarrollamos, aún no sale al mercado. claro, Entonces, ¿cómo puedes crear una ley de algo que todavía no se sabe qué va a ser? no podés. Mi opinión personal, estamos Sí. perdiendo el tiempo con las leyes. Ok, Por el fundamento básico de la lógica matemática que te decía hace un rato. Lo que la gente no entiende de la cultura americana y de las leyes americanas es que Sí. acá no hay leyes. Acá existe la Constitución. sí, Y por eso que la Constitución casi ni se la toca. Y lo que tienes es el sistema judicial para poder interpretar y sentar precedencia en función de las leyes. Entonces usemos el concepto justamente de lógica matemática. Tienes acá arriba la Constitución. Y es más simple todavía. Si la Constitución lo dice, es aprobado. Si no lo dice, vas y buscas un juez para que en función de todos los argumentos decida si es válido o no es válido. Latinoamérica lo hacemos al revés. Tenemos la Constitución, aparte que la cambiamos 500.000 veces, creamos Sí. un sinnúmero de leyes para tratar de prever lo que todavía no existe. Entonces, básicamente lo único que estamos logrando es que todo sea por debajo o que no exista nada, lo cual tampoco es bueno. Entonces, volviendo al tema por ejemplo, mira por ejemplo lo gracioso de esto. Cuando tú pones la Constitución, perdón, todas las leyes tienen que ser hijas de la Constitución. Sí, Entonces, eso deberíamos comenzar a tratar de hacer, no hacerlo al revés, primero. Lo otro es, en un mundo como el de hoy día, lo que estamos haciendo ahora, ¿dónde está el servidor? no tenemos idea, no sabemos. ¿Qué ley, qué constitución, con cuál se regula? No, nosotros no tenemos idea. No, es que no existe, porque estamos en todos lados regados. Entonces, si te das cuenta, las leyes no pueden controlar la tecnología. Tratar de ponerle ley a algo es algo tecnológico que está más avanzado de lo que funciona y que justamente no tiene ni siquiera jurisprudencia legal de algún país. No tiene sentido. Hazte el siguiente ejercicio también, para que me entiendas. Sí, Google sé que está
pero creo que Instagram no tiene oficinas en Argentina. No estoy seguro. Si no tiene oficinas en Argentina, ¿cómo la puedes demandar? Y sin embargo, opera en Argentina. Sí, claro, pero Argentina, sí. Si te das cuenta que no hay un marco legal que la pueda hacer, cada vez que en el celular comienzas a digitar cualquier cosa, no lo haces en Argentina, lo estás haciendo en todos los servidores de todo el mundo donde está justamente Instagram. Entonces, la ley está muy atrasada, no tiene forma de controlarlo porque este tipo de tecnologías son globales, no le pertenecen a un país. Ok. Y vos, está bien, entiendo que no se puede. Entonces, tu opinión personal es que como no se puede, no se tiene que controlar la tecnología. No es que no se pueda, vas a estar siempre persiguiéndote la cola. Sorry por la expresión. Claro. No, está perfecto, claro. Nunca vas a llegar a alcanzar. Porque si yo desarrollo 5 años en el futuro, la ley es muerta. La pones en el Claro. papel y siempre está atrasada. Ya no sirve. ¿Vas a cambiarla cada rato? No, nadie cambia leyes a cada rato. Más bien después dice, la ley me quedó atrapada. Un fenómeno, me imagino que también allá en Argentina tienes calles y tienes límites de velocidad en las calles. Correcto. Los límites fueron establecidos en los años 60 por otras razones. Sí. Hoy no tiene sentido. ¿Te imaginas en el futuro con los autos que sean justamente 100% automáticos? No, sí. No se chocan. Siempre van a estar No. moviéndose. Entonces, no tiene sentido. Es una ley vieja que no se cambió y que no se entiende y que no está en el contexto correcto. Sí. ¿Tiene que haber regulación? Sí. Pero para globalmente decirle, por ejemplo, mira lo que sucede, esto sí pasa hoy. Si una de estas empresas grandes de tecnología tiene demasiado poder en el sentido de controla el tema de esto, ya no es el mercado el que determina en qué posición estás en Google, sino que a propósito que paga más te pone más adelante, viene el gobierno americano o viene el gobierno europeo y te dice, ¿sabes qué? Te multo y te obligo a que te romperte la compañía como quieren romper ahora Google. Sí. Eso sí tiene que haber, que para que no haya un solo monolítico que controle absolutamente todo. Sí, un monopolio. Tal cual, pero a nivel global. Pero a nivel, o sea, digamos, algo a nivel global que nos cuide de estas grandes corporaciones, digamos. Exacto, que ponga limitaciones. Por ejemplo, todos conocemos el Tratado de la Antártica. En teoría, Sí. nadie puede ir y hacer lo que se le ocurra. Hay reglas bien específicas y todos estamos de acuerdo. Funciona. Sí. El día que lleguemos a la Luna es exactamente igual. Al menos en la Luna supuestamente no hay gobiernos. No. Entonces, ya tenemos precedencia, hay que comenzar a aplicar el mismo tipo de conceptos. Ok. Que estos conceptos en el tiempo no tienen injerencia, porque hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no, pero básicamente tienen que perdurar en el tiempo. Perfecto. Y si nos ponemos... Sí, perdón. Te hago una consulta. Y yéndonos por otro lado, esto de la inteligencia artificial que está ayudando, por ejemplo, a un montón de profesiones, a los abogados en sí también, ¿cómo crees que afecta o no, o mejora a la identidad profesional y al sentido de la profesión, ¿no? O sea, cambia mucho y hay que amoldarse, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Para la gente que capaz tiene un poco de miedo en el hecho de que capaz la inteligencia artificial le saque el trabajo, básicamente. ¿Te acuerdas que te mencioné diferentes tipos de chips? Sí. Los CPUs, Sí. los GPUs y los Quantum. No tenemos fecha de cuándo va a haber una computadora Quantum. Ya tenemos cierta básica cosa que puede sumar y restar al día de hoy. Mientras no haya una computadora Quantum y inteligencia artificial usando Quantum, yo no creo que ninguna de estas máquinas nos pueda reemplazar cercanamente. Solo estaremos en el Deep Learning o el Machine Learning. Ahora, y el quantum sería inteligencia artificial como tal, sería un... no es que sea inteligencia, es la forma y velocidad con la que procesa. Ok. Esto es técnico, así que me disculpa, puedes después ir a buscarlo. FLOPS. Okay. Flops. Lo vamos a anotar. Es cuántas transacciones por segundo procesa un data center. Y es un número enormemente grande, ridículo. Pero ni eso simula a un ser humano. Porque igual ya se ha medido el equivalente de flops que el cerebro tiene y le lleva ventaja de 1000 a 1 todavía. Pero por ejemplo, yo tengo el ejemplo, yo por ejemplo juego al ajedrez mucho y veo que hay máquinas ahora como Stockfish y otras máquinas que
juegan mucho, que bueno, ya igual en los años 90 ya juegan mucho mejor que el humano. ¿Esto no se puede trasladar a otros áreas, a otros ámbitos? No, no, pero veamos, no es que la máquina sea inteligente. Por ejemplo, bueno, Sofía está con una pared abierta y tengo que responderte a la pregunta de Sofía, así que no me he olvidado la tuya, tranquilo. Pero, por ejemplo, tú estás en una esquina. Sí, ¿Qué pasa si te pongo una pared acá, otra pared acá, otra pared acá, otra pared acá, y te voy arrinconando contra la esquina? me voy cerrando. Eso es lo que sucede en esos juegos de ajedrez. Claro, La máquina puede calcular jugadas hacia el futuro, pero sí, calcular, no es pensarlas, calcularlas. claro, Y lo que te va haciendo es encerrando. Y tú solito es el que te encierras en realidad. claro. La No mejor está creando, ¿Perdón? no está creando. Nada. Esto... ¿Te acuerdas el famoso... Coge una pared de un cuarto. Sí, Si te das cuenta, en el cuarto ya estás encerrado. sí, Cada línea de la pared es una ecuación. Literalmente, y igual a x, lo que salga. Luego conectas dos líneas y tienes una pared, un plano. sí, Los tres estamos encerrados en un en un cubo, básicamente. sí, Y solo podemos hacer lo que está en el cubo. sí, Es exactamente lo mismo que hace. claro. Ok, ahora si volvamos a la pregunta porque me quedé bien justamente acá. Sí. Repite un poco bien para cogerlos todos los hilos porque también ya me perdí. Sofía. ¿En qué afectaría en la identidad profesional y el sentido Perfecto. de la profesión, digamos? Ustedes no usaron máquina de escribir. Son muy No. jóvenes. Sí, Sin embargo, usan la computadora como una máquina de escribir. sí. ¿Te suena lógico? Sí, para Word creo que sí. Ahí viene nosotros en tecnología no les hemos enseñado a ustedes cómo usar una computadora. No, Y eso está mal. Por eso, por ejemplo, la computadora de 1500... En realidad sucedió lo siguiente, y es parte y vamos justamente a llegar a lo que decía justamente eso. La máquina de escribir costaba $100. Uy, ¿cómo Sí. hago plata con $100? Ya no se puede hacer plata. Busquemos No. la siguiente juguete que cueste $1500. Y nos inventamos la computadora. claro. Estamos usando una máquina de escribir de $1500. Sí. Vámonos a otro lado. No sé qué tan buenos sean ustedes con Excel. Yo me defiendo. Sí. Yo también. Ok. Pero si se dan cuenta, siempre lo usan para filas y columnas. Y que se vea Sí. bonito. Sí, Eso no es Excel. Sí. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes en matemáticas vieron lo que se llama matrices? Ok, no importa. Piensa Sí. en lo siguiente. Piensa en la misma malla de 8 por 8 cubitos, Sí. pero ahora hazlo un cubo, Sí. como el cubo de Rubik. Sí, Todo eso, el cubo cuando lo mueves, eso es Excel. Excel Ok. realmente es para colocar datos en celdas y columnas y poder manipularlas como un cubo Rubik. Nosotros hemos decidido que es exactamente igual a un pedazo de papel, sí, lo usamos un pedazo de papel. lo cual tampoco tiene sentido. Claro. Entonces, los que entendemos un poco de matemáticas, sobre todo de matrices, no lo usamos para hacer, por ejemplo, cálculos un poco más avanzados. Por ejemplo, ¿se ha visto se ha visto en las computadoras que cogen un cubo o un triángulo y lo comienzan a dar vueltas? Sí. Eso yo hago en Excel sin programar. Un render es eso, hay un render de Pero eso. sin programar, Claro. usando matrices. Entonces, la pregunta era justamente el tema de las profesiones. Las profesiones no van a cambiar porque va a depender de nosotros. Si nosotros... No de la IA. Nosotros vamos a la universidad y en realidad lo que nos enseñan es a pensar en 2 dimensiones. Por eso que siempre hacemos todo en papel. Sí. Pero cuando queremos comenzar a pensar en 3 dimensiones y en el tema de ustedes no hay 4ª dimensión, pero en ingeniería sí la hay, no usas el dispositivo como tal. Déjame darte un ejemplo para que me caches. Videojuegos. Sí. Hoy los videojuegos se usan para simular cosas en la vida real y justamente entrenar, por ejemplo, militares, gente de la oficina, para poder hacer una actividad como tal. Ok. Lo que salió últimamente, que son los famosos lentes de Apple y los de Sí. Meta, es matemática de matrices. Eso no te controla,
eso te da habilidades diferentes para poder acceder a información diferente, poder manipularla y poder hacer cosas. Lo que debemos dejar de pensar en forma lineal, en paralela y en dos dimensiones. Y entonces no va a haber ningún tipo de máquina para poder hacerlo. Entonces usamos el tema de abogados. ¿Cuánto tiempo te demoras en aprender un libro? No tiene sentido aprenderte el libro ahora. Y no, son muchas páginas. Lo subo a la computadora y en 10 segundos le comienzo a hacer preguntas al libro. Oye, ¿cuál es el resumen del libro? ¿Cuáles son los 3 temas más importantes? ¿Cómo comparas este libro con este otro libro? Volvemos a la lógica matemática de poder comparar cosas rápidas, pasar de datos a información e inteligencia, y mientras más libros yo interactúe a través de una cosa como esta, como LLMs, más conocimiento voy a adquirir. O sea, lo que me demoraba antes 30 años por cosas, lo puedo hacer ahora justamente en cuestión de minutos. Usemos incluso los doctores. Antes que nada, ¿cuánto tiempo tenemos para no... Yo puedo hablar, no quiero tampoco matarles el tiempo a ustedes. No, creo que estamos para... O sea, ya teníamos como 4 ejes, pasamos medio como por 3... en realidad pasamos por todos los ejes. Yo quería hacer como la última pregunta después más tarde, que me quedé con dudas sobre el quantum y esto de reemplazar los trabajos, pero seguí tranquilo hablando y después te la hacemos. Usemos el ejemplo. Por ejemplo, en leyes, sobre todo en Latinoamérica, tienes la Constitución y luego vienes que comienzas a ver, rompe la ley, hay que modificar la ley, rompe la ley, modifica la ley, rompe la ley, ya tienes patrones. Claro. ¿Qué pasaría si cogemos todos los casos, los subes a un LM y le dices, mira, este es el enunciado principal, analízame por qué un juez o justamente el fiscal presentó este tipo de argumentos, y entonces la máquina va a poder decirte, por aquí se va o por acá no se va. Y te pongo el ejemplo que sí conocemos todos. Fútbol. Sí. Los famosos mapas de calor. Sí. ¿Qué pasaría si hacemos exactamente el mismo concepto con leyes? Funciona, no funciona, funciona, no funciona, rompe, no rompe, no rompe, no rompe. Es exactamente... Desecha las leyes que no son usadas. O las puedes modificar, Sí. o para cosas básicas puedes tener justamente una máquina. Por ejemplo, yo que no entiendo nada de leyes de Argentina, para hacer negocios, me meto a través de una ley y me digo, oye, quiero hacer esto, estos son los precedentes, esto es lo que tienes de ley, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Claro. Me va a decir. Y entonces, en función de lo que me diga, lo haces, perfecto, pero lo interesante es si me dice, no puedes, le digo, perfecto, ¿qué debo cambiar o con quién debo hablar, con qué autoridad para poder cambiar y poder hacer este tipo de negocio allá en Argentina? Y lo hago en una semana y media. O sea, perdón, y como para resumir un poco todo esto que venimos hablando, no tenemos que tenerle miedo porque no tiene la posibilidad de crear, al igual que lo puede ser el humano, lo rápidamente que lo puede ser el humano. Entonces lo tenemos que usar como herramienta, no como algo de sustitución al humano. Tal cual. Pero lo que a mí me quedó duda, perdón si no lo explicaste muchas veces y yo no lo entendí, es qué pase cuando salgan estas computadoras quantum. ¿Ahí sí nos pueden reemplazar? Habrá que ver, te soy honesto, porque ni siquiera sabemos, una vez más, no sabemos lo que va a venir y lo que va a ser. Tenemos matemática que nos dice qué tan rápido va a ser. Ok. Pero, por ejemplo, hoy día que se usa mucho, bueno, también usemos este ejemplo. Sí. Me imagino que los 3 manejamos. Sí. Bueno, no sé, yo manejo, Sofi, ¿vos manejás? No sé si maneja. Autos. Sí, manejo. Si nos dan un auto a los 3 los vamos a manejar de manera diferente. Claro. Porque tenemos experiencias diferentes. Sí. Y si nos piden correr el mismo auto, va a ser completamente diferente una vez más. Sí. Y a medida que mientras más veces manejemos el auto en condiciones específicas que se repitan, cada vez vamos a ir mejorando. Otra vez fútbol. Por eso entrenas. Pateas y Messi la coloca exactamente donde la quiere colocar, a la forma que la quiere colocar, y de 10 le da 7. Sí. Esa es exactamente lo que pasa. Entonces, tiene que hacer tanta cantidad de... En el mundo somos 8 billones de personas. Es un montón. Son 8 billones de permutaciones para hacer algo. Sí. No hay máquina que lo pueda hacer al momento. Si le pides justamente... Entonces, no sabré decirte. Va a tomar mucho tiempo. Y al final, Claro. el auto está diseñado. El auto como máquina ya es casi perfecta. Claro. Sin embargo, el ser humano es el que decide cómo lo maneja y lo hace diferente cada uno.
Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias por todo, nos quedó muy claro todo el panorama. Perdón si no entendemos tanto de matemática y nos cuesta un poco la cuestión física, no tuvimos nada en la carrera, somos abogados, estamos tratando de hacer lo posible, pero estamos muy agradecidos, nos quedó todo muy claro. Te quería decir, si te parece, que después cuando hagamos el trabajo, que obviamente vamos a incluir tus opiniones y la de otros expertos, si querés te lo mandábamos. No, pues te Si lo agradezco un veías. montón. Y nada, te agradezco un montón por tu tiempo, perdón por toda la cuestión de coordinar, y aprendimos un montón más, por lo menos yo aprendí un montón, y Sí, estamos muy agradecidos. interesante. Ahora, pregunta para ustedes, y tranquilos. Sí. Yo tengo tiempo, lo que a veces justamente es, no sé si fui muy técnico o quieren que les aclare algo en particular. No, yo me había quedado con esa duda del quantum, después fuiste bastante específico, los ejemplos ayudaron un montón cuando lo bajás a tierra con los videojuegos y demás, pero creo que fue bastante claro, aprendimos de los varios chipsets, aprendimos que esto no es... Por lo menos pude entender. Estuvo Se muy bien. entendió, además aprendimos que no es inteligencia artificial, sino es LLM. No, además lo bueno es que igual nosotros después estuvimos tomando apuntes y también todo esto lo estamos transcribiendo, o sea, y grabando, así que lo vamos a revisar y vamos a revisarlo todo. Así que nos sirve algo más técnico, porque habíamos hablado con un abogado que sabía de inteligencia artificial, pero no todo lo que nos dijiste vos, así que nos re sirve. Mira, dos cosas. Si necesitan más preguntas, tranquilo, me dicen y las revisamos. Perfecto. No sé cómo están transcribiendo. Asumo que están usando la computadora. Tengo un IA que me está transcribiendo, de hecho. Usa la IA y Sí. dile que justamente te haga el resumen. Claro, también. Entonces, y vas a ver, darte cuenta. Entonces, lo que necesiten para el documento, déjenme saber, un placer poder ayudarlos. Bueno, muchísimas gracias. Cuando tengamos seguro te escribamos para algo y cuando tengamos el escrito te lo vamos a mandar. Les agradezco un montón por el tiempo y la oportunidad. No, por favor, a vos, Edgar. Un saludo y gracias por todo. Gracias a ustedes, cuídense, un abrazo. No, chao.